Y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti mi corazón te adora, oh Dios. Quisiera invitarte a que cerraras tus ojos, que levantaras tus manos y cantaras esto conmigo. Tu fidelidad es grande. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba.
ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Que Dios bendiga su palabra. Oremos. Padre Santo, gracias, Señor, porque sí, Señor, este es un día glorioso en lo cual podemos venir, y eso te agrada, Señor, porque esta es tu casa de oración y de alabanza, Señor. Te doy gracias porque los hermanos tomaron tiempo en este domingo, en este día, para venir y exaltar tu santo nombre. Estamos aquí, Señor, por la razón porque tú eres digno, Señor, de toda alabanza, toda honra y toda gloria. Te pido que bendigas a aquellos que no están aquí en esta mañana por razones de salud, por enfermedades o cual sea la razón, Señor. Te pido, Padre, tú eres el médico por excelencia. Te pido que pongas tu mano sanadora sobre ellos para que pronto, Señor, estén aquí una vez más con nosotros, tu iglesia, con el fin de exaltar tu nombre. Y te pido, Padre, que una vez más, que todo lo que va a acontecer esta mañana, los cantos, las alabanzas, tu palabra, Señor, que todo redunde para honra y gloria tuya, Señor. Una vez más, Señor, te damos a ti la gloria y la honra en el precioso nombre de Cristo. Amén y amén. Vamos a alabarle. Nuestro Dios es el eterno Dios. Amén. Vamos a cantar a Dios en este momento. Esperando en el Señor, esperando en el Señor, oh Dios.
Amén. Sí, este es un día glorioso y nosotros pertenecemos al equipo más importante. ¿Cuál es? El equipo del Señor, la iglesia, el pueblo de Dios, la Grey. Nosotros somos los hijos del Señor y por eso nosotros debemos tener gozo, porque no nomás tenemos el tesoro más grande, que es Cristo Jesús, el tesoro más grande de nuestra vida. Por eso en esta mañana, si tienen su bosquejo, allí La Fe Trabaja, en la serie de mensajes que estamos considerando en este tiempo. La fe trabaja, amén. ¿Sí trabaja? Sí, lo puedes aplicar a tu vida y trabaja. Sí trabaja. La fe no nomás es algo ahí en el aire, algo, una fantasía, es algo que tú y yo podemos apoyarnos en la fe en Cristo. No es algo que nomás cantamos aquí. Los justos vivirán, ¿por qué? Por la fe. Nosotros no miramos, ¿verdad?, con los ojos físicos nomás, pero nosotros miramos con los ojos espirituales. Eso es lo que el Señor nos ofrece. Y luego el segundo sentido que la fe trabaja también es que debe de producir ¿qué? Fruto, obras, evidencia que somos ¿qué? Hijos de Dios. No me hables de Cristo, enséñame. Muchos hablan y cantan de Cristo y leen la Biblia, pero no hay evidencia en su vida que pertenecen al Señor. No hay fruto. Y hay que tener cuidado, porque el capítulo 7 de Mateo dice allí que si no hay ese fruto, posiblemente no somos hijos de Dios. No somos hijos de Dios si no hay fruto. Y por eso estamos mirando en esta mañana, reaccionando correctamente a la palabra de Dios. La pasada semana hablamos nosotros de recibiendo correctamente la palabra de Dios. Es bonito recibir la palabra, pero también es importante, de suma importancia, reaccionar. ¿Cómo reaccionamos? Porque podemos oír y escuchar la Biblia y recibir el mensaje, pero si no lo aplicamos a la vida, ¿de qué nos sirve? Este es el punto de hoy, reaccionando, no nomás recibiendo, pero reaccionando a la palabra de Dios, aquí en Santiago capítulo 1, 22 al 27. Esta es una iglesia bíblica, porque nosotros basamos las enseñanzas de acuerdo a la palabra de Dios. Unas iglesias, las más grandes en los Estados Unidos, ¿verdad?, hablan de la Biblia, pero cuando viene a exponer, a meterse, a sacar el significado de la palabra, no está ahí. No oímos nada de eso. Y no estamos aquí para oír la opinión del hombre, pero el pastor fiel, el predicador fiel, escarba y trabaja durante la semana para sacar el significado que el Señor tenía para esos autores que estaban escribiendo las escrituras. Ellos escribieron un significado de esa palabra, y esa es la tarea del pastor, no para poner sus propias opiniones, pero para escarbar y sacar el significado verdadero de la palabra del Señor. Y entonces los hermanos pueden salir alimentados de la palabra de Dios. Entonces aquí comenzamos nosotros, y puse yo aquí en el principio, el creyente verdadero prueba su fe en tres maneras. Sí, en tres maneras. Si es una fe legítima, verdadera, ¿cuáles son las tres maneras? Y comenzamos aquí con la primera prueba, que es que en relación consigo mismo, él está dispuesto a aplicar la palabra sin engaño, sin engaño. Y podemos ver esto en estos versículos.
aquí 22 al 26, por lo cual desechando toda inmundicia. Perdón, estoy en el versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra. Oigan eso. Pero sed hacedores. Y ahora oigan lo que dice aquí. Y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en su espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira intentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidizo, sino hacedor de la obra, este es bienaventurado. Miren, aquí viene la bendición en lo que en lo que hace. Y si alguno cree ser religioso de vosotros, no refrene su lengua, sino que engañe su corazón. La religión de tal es vana. Entonces la primera cosa aquí es que engaño. Les damos estos bosquejos porque dicen que después de 72 horas se nos olvida todo lo que escuchamos. Aún si yo me pusiera allá a la salida de este edificio y estuviera ahí despidiendo a los hermanos que vinieron esta mañana, le diría, ¿qué te dijo hoy Dios en esta mañana? ¿Me pueden decir? Muchos hermanos van a estar, no, pastor, no me... Aquí a la salida. Por eso es importante, hermanos, tener un bosquejo así como el que les doy aquí, para que esta tarde, durante esta semana, puedan otra vez repasar lo que el predicador, el pastor, compartió. Porque somos olvidizos, como el profesor olvidizo. Sí, el profesor olvidizo estaba desayunando con su familia en la mañana. Estaban ahí comiendo y el profesor olvidizo le dijo a su familia, hijos, esposa, recuerden que hoy va a ser el día que vamos a mudarnos, vamos a movernos a otro lado. No se les olvide. El profesor olvidizo les dijo a los hijos y a la esposa, hoy vamos a mudarnos, vamos a movernos a otro lugar. Entonces todos se fueron, los niños a la escuela, la esposa, ¿verdad?, también al trabajo, y luego también el profesor se fue a la escuela. Él tomó el camión, el autobús, y se fue al trabajo este profesor. Y cuando regresó, se bajó del autobús, donde siempre se bajaba, ahí cerca de su casa, y vino a su casa y miró su casa y dijo, hoy es el día que nos íbamos a mudar. Pero dijo, ¿pero a dónde nos mudamos? y no podía él recordar dónde nos mudamos nosotros, ¿verdad? No podía recordar. Hoy es el día que nos íbamos a mudar, pero ¿dónde nos mudamos? ¿Dónde? Entonces ahí donde estaba un niño ahí jugando, ¿verdad? Vio al niño ahí jugando y le dijo, niño, ven aquí. Le dijo, ¿recuerdas la familia que vivía aquí? Sí. ¿Sabes a dónde se mudó? Y el niño, mirando para arriba a ese profesor, le dijo, mamá dijo que te iba a olvidar, ¿verdad? Niño, ¿verdad? Ni sabía que era su propio hijo. Y muchos de nosotros somos engañados porque, hermanos, no nos vemos nosotros como somos nosotros verdaderamente. Es una cosa que Satanás nos engañe, pero otra cosa que es peor es que nosotros mismos, ¿qué? Nos engañamos. Nosotros mismos nos engañamos. No nos gusta cuando otros nos engañen.
Pero cuando nosotros nos engañamos a nosotros mismos, qué cosa trágica es eso. Y acá en Juan, puse ahí yo allí el capítulo 8, versículo 31. Miren lo que dice aquí la palabra de Dios, capítulo 8, 31. Dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente ¿qué? Mis discípulos. ¿Estás permaneciendo en la palabra de Dios? ¿Estás continuamente obedeciendo la palabra? No nomás soy oidor de la palabra, pero soy ¿qué? Hacedor. Estoy practicando, estoy poniendo en práctica la palabra de Dios. O digo, me recuerdo que hace 10 años practiqué la Biblia. ¡Qué triste! Dice, ¿quién puede ser así? ¿A poco hay gente que se olvidan y... Sí, cuando pienso de yo mismo, ¿estoy yo dispuesto a aplicar la palabra sin engaño? Ser sincero con mí mismo. Decir, esta palabra es para mí. Es fácil decir, este es para mi esposo. Este es para ti. Mi esposa, este es para ti. Para mis hijos, para otro hermano. Esta es buena para el hermano fulano de tal. Pero yo estoy diciendo, Señor, esta palabra es para mí. Cuando llegas aquí, tú debes estar diciendo, esta palabra es para mí. Muchas veces nosotros mismos nos engañamos. Y esta semana yo tuve un momento de realidad, cuando nos pega la realidad. Cuando estaba en la universidad, estamos estudiando la terapia de ¿qué? De la realidad. Reality therapy, se decía. Esta es la terapia donde el consejero me habla de la realidad, me lo dice. Así como cuando voy al doctor y tiene algo muy serio que decirme el doctor, me dice la realidad. O prefiero yo oír la mentira. Doctor, yo no quiero oír lo que usted me va a decir. Un amigo esta semana me escribió, me dijo, tuve exámenes, hicieron análisis y me dijo lo que le dijo el doctor. Una infección en el estómago, me dijo a mí. ¿Cuántos queremos oír la realidad y la verdad de nuestro doctor, nuestro médico? ¿Sí o no? No, yo nomás quiero que me diga buenas cosas. Si no te dicen el principio, quizás no pueden salvar tu vida porque el cáncer puede seguir creciendo, ese cáncer que tienes en ti o esa enfermedad que tienes en ti. Eso es importante, que el doctor te diga la realidad y la verdad. También es importante que nosotros no nos engañemos. Y a veces, hermanos, porque estamos en esta vida, yo no escucho la palabra de Dios. A ver, oigo los mensajes de Dios, oigo la palabra de Dios, pero no lo tomo de corazón, de mi mente, de mi ser. Y el Señor quiere que yo reciba su palabra y también que reaccione. ¿En qué manera? Estar dispuesto a poner esa palabra en práctica. Y esta semana tuve yo una experiencia de realidad. La realidad, sí. Yo no sé por qué me miré en el espejo, quizás porque estaba preparando este mensaje. Y me miré cómo estaba yo en realidad, Oscar Sánchez, a la edad de 65. Pues no sabe usted cuánta edad tiene. Sí lo sé, hermanos, pero a veces porque ando corriendo, estoy aconsejando, a veces estoy aconsejando en el auto, paro y comienzo a aconsejar a veces 3 personas y mi carro, mi auto es mi segunda oficina porque hago mucha consejería en el auto. Hermanos,
me hago al lado, me salgo de manejar y me pongo ahí y luego comienzo a hablar. Antier mi esposa dijo, ¿dónde estabas? Te hablé y tomaste mucho tiempo. Le dije, porque tenía que hacer consejería, me hice al lado y hablé con 3 personas antes de ya llegar a la casa, 1 hora y media, 2 horas. Pero esta semana, hermano, cuando me miré en el espejo, estaba poniéndome un traje, ¿verdad? Y un saco. Y fui al espejo y me miré. Estaba el espejo aquí, 3 acá. Y me miré en el espejo y dije, ¿quién es ese viejito? ¿Verdad? Wow, por primera vez, ¿verdad? Fue como que paré mi vida y me miré en el espejo como era. Dije, ese señor con canas, más arrugas, todo lo demás. Dice que cuando uno es más viejo comienza a hacerse más chico, ¿verdad? Y todo lo demás. Eso fue la realidad. Pero el Señor me trajo gozo en decirme, Oscar, tú eres un bebé en comparación a la eternidad. Amén. Porque yo soy un hijo de la eternidad, pertenezco al Señor y lo que Él tiene preparado por mí, ni la mente puede captar lo que el Señor tiene preparado por nosotros. No voy a estar ahí por toda la eternidad tocando una arpa como unos creen que va a ser algo aburrido. Si lo más bonito de esta vida, la naturaleza, los ríos, las montañas, todo lo que es bello de esta vida, la familia, la alegría, todo. Si esas son cosas hermosas en la vida, ¿cuánto más, billón de veces va a ser la eternidad con el Señor? Por eso yo debo, hermanos, estar sirviendo al Señor, no ser engañado, pero estar trabajando por el Señor continuamente. No es suficiente nomás recibir la Biblia, pero tengo que tener la actitud, ¿verdad? De obedecer la palabra. Es el requisito más básico para el Hijo de Dios. Esta realidad verdadera, espiritual, que debo de poner en práctica la palabra de Dios. Esto es lo que tienen en común todos los que son cristianos verdaderos. ¿Que hay falsos cristianos? Sí. No es porque soy malo ni nada, pero porque la Biblia lo dice en Mateo 7, cuando dice el Señor, muchos vendrán a mí, ¿qué? Diciendo, Señor, Señor. ¿Y qué va a decir el Señor? Yo fui religioso, yo hice milagros, y el Señor va a decir, no te conozco. Eso quiere decir que no eres salvo. No te conozco, no sé quién eres. Apártate de mí por toda la eternidad. Por eso si la gente se cansa de que yo les escribo, que yo les llamo, que yo les invito a venir a escuchar la palabra de Dios, está bien que tengan eso contra mí, pero no haya ahí en la eternidad no pueden decir, ay, me recuerdo que el hermano Oscar me llamaba, que el hermano Oscar me tocaba a la puerta, que el hermano Oscar, ¿verdad?, me molestaba con, ¿verdad? Que digan eso, porque prefiero que digan eso, que digan, nadie, ¿verdad?, se preocupó por mí. Y ahora estoy condenado y tengo un destino de estar separado de Dios por toda la eternidad. Hermano, no es suficiente tener conocimiento de la Biblia. Muchos llevan una cabeza grande con conocimiento. Eso es bueno. No estoy diciendo que el aprender, estudiar la palabra, todo esto es bueno. Pero ¿de qué sirve si no lo pongo en práctica? Estoy desobedeciendo a Dios. No estoy dando yo evidencia que la vida de Cristo mora en mí cuando no hay evidencia de mi vida que estoy viviendo, de acuerdo a lo que el Señor me dice. Necesitamos tener esa realidad en nuestra vida. El Espíritu Santo que mora en mí me trae convicción. Si tú no tienes esa convicción cuando estás haciendo algo contra la voluntad de Dios, quizás es porque el Espíritu Santo no mora en ti. Pero el Hijo de Dios siente que no debe de estar en unos lugares jóvenes. Si eres un cristiano, una persona verdadera de Cristo, tú vas a saber, porque el Espíritu Santo va a decir, este lugar no es donde debes de estar.
Yo me acuerdo de eso como joven. Mis amigos, ¿verdad? Estaba con ellos y luego vamos a tal lugar y yo sabía que iba a haber borracheras, yo sé que iba a haber otras cosas y yo no me sentía bien y me hacía para atrás, decía, allá los encuentro. Y me iba yo y gracias al Señor que evité muchos problemas y muchas cosas de drogas y de alcohol y otras cosas. Yo creo que ya era el Espíritu Santo que estaba trayendo esa convicción en mi corazón. Y luego me dice que debes de estar obedeciendo a Dios y también comportándote ¿con qué? Como un hijo de Dios. Esa es la medida del discipulado verdadero. Es que obediencia, es conducta, mi comportamiento se debe de mirar que yo soy un hijo de Dios. ¿Se está mirando? Soy uno que pretende ser hijo de Dios. Sabemos cómo pretender, sabemos cómo. Mi nieto, cuando estaba visitando mi esposa, mis nietos, hace un tiempecito para atrás, uno de mis nietos, ¿verdad? Le dijo a mi esposa, cuando estaban así jugando, le dijo Nana, le llama Nana, ¿verdad? La abuela, le dijo, ¿por qué tu músculo está ahora acá abajo, ¿verdad? Acá, ¿verdad? Yo también me pregunto eso, ¿por qué? Y nosotros somos así, no nos miramos, queremos vernos que yo soy más lindo, yo soy ¿verdad? Y ir al espejo de la verdad, la palabra de Dios aquí. Y nomás oírla y irme del culto, del servicio y no poner la palabra en práctica. En 1 de Juan 3:10 dice que los hijos de Dios y los hijos del diablo va a ser algo tan obvio. La diferencia se va a poder mirar, se va a poder ver, porque los hijos de Dios practican que justicia, practican la palabra de Dios, y aquellos que no son hijos de Dios no practican lo que es justo y correcto en los ojos de Dios. Se puede mirar claramente. No podemos engañar, si al mundo no podemos engañarlo, vamos a poder engañar a Dios. En esto sabemos que hemos llegado a conocerlo. 1 de Juan 2, 3 y 4. ¿Cómo hemos llegado a conocerlo? Que somos salvos por guardar sus mandatos. Aquel que dice que yo lo conozco a Dios, pero no cumple los mandatos de Dios, la palabra de Dios, es mentiroso, dice la palabra de Dios. Ahí en 1 de Juan 2, 3 y 4. Wow. La verdad no está en él, dice la Biblia. No está en él. Y miren la segunda cosa aquí, hermanos. Dice en relación a otros. Primeramente me miro a mí. Soy vivo, practico la palabra como yo debo de practicarla, con honestidad, sin engañarme, Y luego, ¿qué? La segunda cosa en relación a otros. ¿Qué es mi actitud hacia otros? Cuando aplico la palabra de Dios, dice en relación a otros, Él está dispuesto a aplicar, el verdadero creyente es dispuesto a aplicar la palabra sin ¿qué? Sin egoísmo. Versículo 27, la religión pura y sin mácula, dice ahí, delante de Dios el Padre está, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Entonces, ¿qué es lo que aquí está hablando del egoísmo? El egoísmo. Yo no debo de pretender de tener compasión y amor hacia aquellos que están en necesidad, pero debe de venir de mi corazón. El Hijo de Dios, ustedes van a verlo y conocerlo porque ¿verdad? Dicen que uno no se debe de meter allá por donde yo vivo, en la tienda Save Mart, ¿verdad? Alguien entró allí, 2 personas, un hombre y una mujer, y estaban robándose la comida en el carrito, y vino un trabajador de la tienda y trató de pararlos, y ese señor agarró a este
este señor que trabajaba en la tienda y lo agarró y lo tiró al piso y tuvieron que llevarlo por ambulancia al hospital. Y yo digo, ¿qué haría yo? Yo le digo ahí a los que están en la tienda, yo le daría, pero yo ya me conozco y que yo no pudiera estar, no me importa si la persona es grande o es gorda, no me importa lo que, ¿verdad? Yo creo que me metería. ¿Por qué? Porque para mí nace de mí de ayudar a otros. Ahí está alguien pegándole a una mujer, yo voy a decir, no, pues yo no me voy a meter. Pues no te metas, yo no te estoy diciendo que uno por meterse a veces les dan un... Pero el Hijo de Dios tiene compasión en su corazón porque es Hijo de Dios. Hemos nacido de nuevo. Si alguno es nacido en Cristo, ¿verdad? Nueva criatura, las cosas viejas han pasado y aquí todo es hecho que nuevo. Tienen una nueva naturaleza de Dios, una nueva naturaleza que lo hace ser amoroso, que lo hace tener compasión. El egoísmo no es lo que domina a ese Hijo de Dios. El orgullo es algo que Dios aborrece, algo que Dios no quiere que exista en nuestra vida. El orgullo, porque yo puedo, yo no necesito a Dios, yo no necesito a nadie, yo puedo hacerlo. Y dijo Jesús en Juan 13:35 que todo mundo, toda persona, todo hombre nos conocerá por ser que somos sus discípulos. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque nos amamos los unos a los otros. ¿Eso es cierto? ¿Es cierto que nos amamos los unos a los otros? Yo le doy gracias al Señor porque el pastor Osvaldo, este ministerio que tenemos en la iglesia, el hermano me ayuda a recordarme, esta persona está enferma, esta persona, ¿verdad?, fue por ambulancia al hospital y yo ya estaba listo para ir al hospital antier. Una persona que iban a llevar al hospital y luego el familiar me dijo, pero todavía no permiten a que uno entre. Pero yo estaba dispuesto a hacerlo, ¿verdad? Y cada creyente debe estar dispuesto a servir a otros. Cuando damos de comida, no es porque nos da lástima de la gente. Unos vienen a mejores carros que yo. Vienen en sus bien bonitos carros y todo, pero yo no debo de juzgar a esa gente, ¿ok? Aunque vengan en esos autos, quizás están pasando por pruebas o momentos difíciles. Yo nomás les doy la comida, Dios les bendiga, le damos un tratado o le decimos algo de Cristo. Otros hermanos en la iglesia están haciendo eso. Eso es tener compasión. Eso no es concentrarme en mí mismo, es concentrarme en otros. ¿Por qué estaban los escribas, los fariseos? Siempre estaban contra Cristo, los religiosos. ¿Por qué? Porque ellos no estaban cumpliendo la ley acuerdo al Espíritu. Sabían la ley acuerdo a la ley de letra. Aquí está la ley. Y venían a la gente, no estás cumpliendo con la ley. Pero ¿dónde estaba la compasión, el amor hacia otros? Por eso Cristo podía mirar sus corazones y decirle sus vidas, sus corazones están pudridos. Están pudridos. Por fuera se miran bonitos. Por fuera, el exterior, eran una religión del exterior. Pero el Señor quiere que lo sigamos, que nos entreguemos a Él de corazón y mente y personalidad. Y todo Él quiere todo de mí, toda mi personalidad y mi voluntad. Todo Él quiere todo. Por eso los fariseos, los judíos religiosos, hermanos, tengan cuidado. Una gente nomás tiene religión. Hablé con alguien y ahora me dicen que están en este otro
grupo, esta otra denominación. Yo dije, ok, se fue de esta religión, ahora está en esta, ahora viene hacia los bautistas, ¿verdad? Y quizá. Pero lo que tenemos que entender que no es necesariamente una denominación, un grupo, ¿verdad? Pero es Cristo el que nosotros seguimos, amén. Que se cansen, que acá si tú vienes con Sánchez nomás habla de Cristo y no habla de otras cosas, no dice otros chistes. Qué bueno que digan eso de mí. En muchas iglesias hablan de muchas cosas menos Cristo. Y yo quiero que gente sean discípulos y seguidores de Cristo, entregados a Cristo. Porque cuando uno tiene religión, comienza a inventar, ¿verdad?, más cosas de lo que Cristo dio en su palabra. Nosotros lo sabemos porque vinimos de una religión, los hispanos, que, ¿verdad? Sí, nosotros tenemos la misma Biblia, pero además de eso han agregado dogmas, otras tradiciones, otras cosas de los hombres y no siguen la palabra del Señor. Y cuando se inventan cosas de los hombres, hay que tener cuidado de eso. Por eso los fariseos no podían arrastrar una silla en el día del sábado, no podían darle hacer cosas ni moverse porque no querían trabajar. Y Cristo, los discípulos de Cristo estaban pasando por el campo y estaban tomando del maíz, estaban tomando allí y vinieron y dijeron, tus discípulos están trabajando en el sábado. Y Cristo dijo, ay Señor, ¿quién es el descanso verdadero? Es Cristo. El sábado era una sombra que apuntaba hacia el descanso verdadero, quien es Cristo Jesús. Él da el descanso verdadero eternamente y para siempre. Yo me baso en este libro aquí, este libro precioso, la palabra del Señor. Y si hay una contradicción aquí, no inmediatamente tiro la Biblia al lado. Yo digo, no, hay una razón por qué no entiendo esto, no se está contradiciendo. Yo tengo que escarbarle y buscar la respuesta. Una gente se basa en el razonamiento, en la religión, en la tradición, dice en esto, como ese señor que yo fui a su casa, me dijo, traiga el libro de nuestra religión que tiene la Biblia y hábleme usted de Cristo. Le traje el libro, le dije, le presenté el evangelio y luego después me dijo, no, ahora ni mi propia Biblia voy a creer en mi Biblia. Le dije, entonces ¿en qué va a creer? Dice, en mi religión y mi iglesia, es todo. Bueno, esa es cosa suya. Su razonamiento, su religión, su iglesia, cree en eso. Yo voy a creer en el Señor Jesucristo y su palabra. Porque es su palabra y es eterna, su palabra del Señor. Y la palabra de Dios nos dice que unas personas son hipócritas. ¿Cuántas veces no le llamó así a los fariseos hipócritas, hipócritas, hipócritas? El egoísmo, no ponerme a mí en primer lugar. Oí de un pastor joven que apenas estaba comenzando 2 años. Gracias al Señor que yo estoy cumpliendo 45 años de estar predicando la palabra. A los 20 años comencé yo, a los 18 el Señor me llamó. Pero estoy aquí por la gracia de Dios. Y este joven pastor estaba allá y alguien en la iglesia, una hermana ahí, le dijo, pastor, yo creo que usted está llegando a ser uno de los expositores más grandes en estos momentos, de los más grandes en todo lugar. Cuando estaba saliendo de la iglesia le dijo ella al pastor, y el pastor se le engrandeció, ¿qué? La cabeza. El ego, el orgullo. Y ya se sentía, ¿verdad?, que uno de los más grandes expositores. Entonces ya después de la iglesia, joven con niños pequeños, se subieron en la camioneta, en el carro, el auto, ¿verdad? Ahí el pastor, su esposa al lado y los 4 niños atrás.
chiquito, ¿verdad? Lleno el auto, el coche. Y el pastor se sentía todavía muy, orgulloso, ¿verdad? Y la esposa estaba en el culto también, oyó también el mensaje y le dijo, tú sabes que esta persona me dijo esto hoy, cuando estaba saliendo de la iglesia, que esta hermana dijo que ella pensaba que yo era uno de los mejores predicadores, expositores que quizás existen en este momento. Y quería que la esposa le dijera algo, como que sí, claro. Oh, no, tú, sí, es por... Y le dijo la esposa, pues yo nomás sé una cosa, mi amor, dijo, ¿tú crees que hay ahorita muchos expositores famosos? Y le dijo, sí, y son un menos uno, ¿verdad? Los grandes expositores son -1 y tú eres el -1, ¿verdad? Y gracias al Señor porque nuestras esposas nos dicen a nosotros la realidad. Pero más que eso, el Señor quiere que yo, ¿verdad?, esté concentrado en Él, que no permita yo que mi egoísmo, el yo, tenga el primer lugar en mi vida. Y hermanos, a nosotros nos está costando recordar, ¿verdad que no es cierto que la memoria se va? La memoria se va cuando uno ya está más y más de edad. Eso es cierto. Aquí miré a alguien que vino esta mañana y miré a la persona, pero no supe el nombre, pero yo tengo una buena memoria. Puede ser 30 años, 40 años y todavía me recuerdo a esta persona como lo hice con un amigo cuando tenía yo 11 años. Lo miré después de 30 años y dije, Arturo Escobedo. Y me dijo, sí, ¿verdad? Nos miramos en un funeral aquí en Fresno. Nosotros jugamos el béisbol, todos los dos jugamos. Y yo tengo a veces esa memoria, pero a veces la memoria se nos va, ¿verdad? Las fechas, los nombres, los días, las caras, los rostros, se nos olvidan los libros que leemos, todas estas cosas se nos olvidan. Pero el Señor nos puede, hermanos, ayudar a tener una buena memoria si la ponemos en práctica. Esa es la solución. Pon la palabra de Dios en práctica. Oh, ya, es una buena idea. Sí, porque más y más que yo practico mi fe, se va fortaleciendo mi fe. Ese músculo de fe se va fortaleciendo más y más que yo utilizo. Pongo en práctica aquello que Dios me da. Por eso puede ser fortalecida mi fe cuando yo la pongo en práctica. Mi esposa dice, tú le llamas al hermano y hermana porque se te olvidan los nombres, ¿verdad? Y digo, a veces, hermano, hermana, ¿cómo está? Pero sí son mis hermanos en Cristo. Primera de Juan, capítulo 1:12. Que Él nos da el derecho de ser llamados hijos de Dios porque Él es nuestro Padre Celestial. Y la última cosa aquí en relación al mundo, Él está dispuesto a aplicar la palabra sin compromiso. Sin compromiso aquí. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Y guardarse sin manchas del mundo. Los huérfanos no tienen un padre para proveer, un padre para ayudarles en el hogar. La esposa tiene que criar a sus hijos. Mi mamá, cuando falleció mi papá a los 3 años, 4 años, ¿verdad? Mi mamá tuvo que criarnos a nosotros, pero ella fue sabia y se juntó, ¿verdad?, con mi tía y mi abuelo y ahí fue donde me creé yo. En ese ambiente. Pero cuando los huérfanos y viudas, pensamos en la gente más vulnerable, ¿verdad?, que está ahí, nosotros debemos de tener esa compasión ahí y no comprometer también la palabra del Señor. Muchos cristianos marcan su Biblia, subrayan su Biblia, está bien, pero la Biblia no marca ¿qué? Sus vidas. ¿Está tu vida marcada por poner en práctica la palabra de Dios?
Porque pongo a la palabra de Dios en práctica, mi vida está marcada. El Señor dice que vas a ser bendecido si pones en práctica la palabra de Dios. Vas a ser bendecido. Esa es la bendición que nosotros recibimos. Esto es cuando yo lo pongo en práctica. Pueden mirar aquí en 1 de Pedro 1, 17 y 19. Mientras estamos aquí en esta vida, el Señor nos redimió. ¿Para qué? Para servirle, para hablarle a otros de Cristo. Él no nos redimió con oro ni plata, dice ahí el versículo ese. Pero Él nos ha dado que una nueva vida por su preciosa sangre que Él derramó en la cruz. Él es el Cordero sin mancha. Esa preciosa sangre que nos compró. Eso fue lo que dijo George Mueller, este gran hombre de Dios que nunca le pidió un centavo a ninguna organización, a nadie. Él siempre estaba dependiendo en Dios y él oraba, y cuando no llegaba el dinero, cuando tenía un orfanatorio, ya se le estaba acabando el dinero en ese día. Y él decía: Señor, jamás le he pedido al hombre, yo he confiado en ti. Y quizás una hora o minutos antes de ya no tener esa comida, llegaba la comida, amén. Y nunca en su vida tuvo que él pedirle a ningún hombre, organización, porque él creía que Dios suplía la necesidad. ¿Lo crees tú? ¿Lo crees tú que Dios puede suplir tu necesidad? Dice la Biblia que no debemos de amar al mundo ni las cosas del mundo. Es el sistema, hermanos. Dicen, ¿quién es el que gana en esta vida? El que tiene más carros, el que tiene más dinero, el que tiene más casas, es el que gana. Esa es la filosofía del mundo. Dios dice lo contrario. El que gana en esta vida es el que me sigue y se entrega su vida por mí. Primera de Juan 2, 15 y 16. Vamos a ponernos de pie, hermanos. El Señor te está hablando. El Señor te ha hablado en esta mañana. Si alguien aquí en esta mañana necesita oración, yo te pido que pases adelante aquí para orar. Aquí nomás vamos a orar y vamos a terminar con una oración. Alguien aquí que dice: yo nunca me he entregado a Cristo. No esperes, no esperes, ¿verdad? Uno no sabe si va a vivir mañana. Uno no sabe si va a tener vida mañana. ¿Cuántos jóvenes no mueren? ¿Cuántos niños no mueren? ¿Cuántas personas no llegan a los 40, ni a los 30, ni a los 50, ni a los 100? Tú y yo no tenemos esa garantía. Mi hermano, si tú no estás poniendo en práctica la palabra como debes de ponerla, ven en esta mañana acá. Dile: Señor, yo quiero poner en práctica tu palabra, Señor. Yo quiero que mi vida sea marcada por tu palabra. No nomás marcar la Biblia, no nomás oír 1000 sermones, pero yo quiero aplicar la palabra a mi vida. Oh, hermanos, Satanás nos está engañando a muchos porque no estamos aplicando la preciosa palabra. Ven, cualquier sea tu oración. Ven, si quieres orar por tu familia o tus vecinos, tus compañeros de trabajo, lo que sean. Quizás ni vas a derramar una lágrima por tus compañeros de trabajo, y van a durar toda la eternidad, donde en el infierno. Y Oscar Sánchez nunca les habló de Cristo. Yo voy a ir esta tarde, no me importa si el Super Bowl está jugándose. Yo le dije ya a mi hija que quiero cruzar la calle, hablar con este amigo de ellos ahí enfrente que está muriendo de cáncer. Yo voy a ir esta tarde porque para mí esa alma es importante, y le voy a hablar el evangelio y le voy a presentar el evangelio. Oren por esta persona, Wayne, que se entregue a Cristo, porque lo más precioso que yo le puedo decir es que él puede recibir a Cristo Jesús como Señor y Salvador y estar preparado. El que está preparado a vivir es el que está preparado a morir. ¿Estás tú preparado? Le voy a pedir al pastor Osvaldo que nos termine aquí el culto con esta oración. Pastor Osvaldo, ¿puede usted aquí decir una última oración aquí, hermano? Él nos va a despedir. Dios le bendiga.
orar. Señor y Padre Santo, cuán grande es tu nombre, Padre. Sabemos, Señor, que tú estás entre medio de nosotros. Señor, jóvenes y adultos han pasado aquí, Señor, a tu altar. Y tú, Padre, conoces la necesidad y la petición de cada uno de ellos, Padre. Y, Señor, en tu mano divino estamos nosotros, Señor. Seguros, Padre, que tú escuchas nuestros ruegos. Y en este momento, Padre, te pedimos que tú bendice nuestros hermanos en este momento, que ellos mismos puedan, Señor, mantener su fe en esta vida que tú, Señor, nos has dado a nosotros. Y ayúdanos, oh Dios, para ser fiel y para siempre, Señor, examinar nuestras vidas, Señor, porque somos pecadores, Señor. Pero tú, Señor, por tu gracia y por la sangre de Cristo, Señor, nos limpias de toda maldad. Y ahora, Padre, te pedimos, Señor, que tú concedes la petición de mis hermanos en este día, Padre. Que todos, Señor, podamos nosotros salir a este lugar, Señor, sabiendo que, Señor, tú tienes algo especial para nosotros. Y ayúdanos, Señor, para buscar tu voluntad en nuestras vidas. Y gracias, Padre, porque sabemos que de salir de aquí, Señor, tú, Señor, has contestado nuestras oraciones. Ahora, Señor, te pedimos que nos despides bajo tu dirección. Por Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos, hermanos.